estar en tu presencia, yo quiero adorar, exaltar tu santo nombre y alabar. Al estar en tu presencia, yo quiero adorar, exaltar tu santo nombre y alabar. Quiero cantar, quiero danzar, quiero alabarte mi Señor, quiero adorar y proclamar tu santo nombre mi Señor. Al estar en tu presencia, yo quiero adorar, exaltar tu santo nombre y alabar. Quiero cantar, quiero danzar, quiero alabarte mi Señor, quiero adorar y proclamar tu santo nombre mi Señor. Quiero cantar, quiero danzar, quiero alabarte mi Señor, quiero adorar y proclamar tu santo nombre mi Señor, tu santo nombre mi Señor, tu santo nombre mi Señor. Bendito sea el Señor, hosana al Rey de Reyes, canta con júbilo. Hosana al altísimo Señor del universo. Hosana, Él es Rey. Un tiempo importante porque es a través de la palabra y de la comunión que estamos teniendo, aunque sea a través de este medio, pero esto nos une como iglesia. Espero que sus corazones pues estén firmes, estables en lo posible, porque todos los días el enemigo siempre trata de afectar nuestra vida, pero también Dios quiere afectar también nuestra vida y Dios afecta positivamente para bien. De hecho, hermanos, lo último que hablábamos la semana pasada tenía que ver acerca de cómo Dios nos pone frente a la verdad. Cuando Pilato le preguntó a Jesús ¿qué es la verdad?, Cristo le responde que si él fuera de la verdad, él entendería, porque le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Cristo le dice, ¿esto te lo han dicho o tú lo dices? Y entonces, y lo que el Señor está diciendo ahí, que nadie llama sabia a la sabiduría, sino solamente sus hijos. Entonces, definitivamente, el Pilato hace una pregunta importante. Cristo dice, mi reino no es de este mundo, pero yo para esto he venido, para dar testimonio a los que están en la verdad. La verdad no solamente es una esencia importante del reino de Dios, no solamente es una base fundamental de su reino, sino que también la verdad es una persona en sí. Y la verdad, cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad, o sea, a la realidad de las cosas, de la vida, a lo verdadero, entonces eso de una u otra manera, eso afecta positivamente nuestra vida, aunque definitivamente a nadie le gusta ser confrontado con la verdad. De hecho, el mundo le huye a la verdad de Dios y a nadie, hay mucha gente, inclusive dentro de las iglesias, que dice, a mí, hermano, hábleme con la verdad. El problema es que cuando se les menciona la verdad afecta, la verdad incomoda, la verdad, hermano, de alguna manera destruye el humanismo y nos enseña la triste realidad en la cual el ser humano está.
La verdad es que Adán y Eva estaban desnudos después de haber comido del fruto que se les dijo que no comieran, y luego ellos se dan cuenta de su desnudez, pero ellos tratan con humanismo, haciendo un delantal de hojas de higuero, tratan de cubrir su desnudez. Y eso es lo que el mundo hace, tratar de evadir la realidad. O sea, a la larga no es tanto que no sepamos cuál es el problema, el asunto grave es que no nos gusta que se nos afecte, porque eso nos hace ver mal delante de la sociedad, delante de muchas personas, delante de la familia. Entonces, la verdad definitivamente va a afectar y afecta nuestra condición, nuestra vida. No sé si usted, hermano, se recuerda, pero Cristo se presentó a sí mismo como camino, dirección, verdad, esencia, vida, propósito. Entonces vamos a denotar que esta es la triste realidad que se vive, una condición, hermano, en donde se ha caído de la esencia de la creación, o del propósito de la creación sería lo adecuado. Entonces y vamos una vez más a leer el capítulo 3 de Génesis, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ellos comen del fruto prohibido y luego los ojos les son abiertos. La idea de acá es su propio entendimiento, su propia forma de ver las cosas, su propia forma de razonar. Ahora sencillamente, hermanos, dice que ahora ya ellos tienen condición de ver las cosas caídamente, porque acuérdese que la vida y lo más elevado del ser humano es ver como Dios ve, pero aquí ellos ya se están desligando, se han desligado de la voluntad de Dios, que es la vida de ellos, hermanos, y empiezan a hacer su propia voluntad, y eso también representa la muerte. Entonces dice que conocieron, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Esto quiere decir que están conscientes de su problema, algo ha pasado que les ha afectado la vida, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuero o de higuera y se hicieron delantales, tratando, hermanos, literalmente de cubrir su desnudez. Entonces, en el versículo 9 dice: mas Jehová verso 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y es que cuando se pierde la dignidad, hermanos, se pierde la posición y también se pierde la comunión. O sea, definitivamente ya entre Adán, Eva y Dios ya hay un gran abismo de separación. Adán tiene sus ojos, su propia forma de pensar, ya ahora así, hermanos, está viendo todo y él mismo está razonando, y ya definitivamente eso es como con los hijos, ¿no? Que se levanta, cuando están chiquitos uno les dice haga esto otro, y así se hace, pero cuando van creciendo la voluntad les va creciendo, se va desarrollando, sus ojos se van abriendo a las expectativas de la vida, a las cosas que el mundo les ofrece. Entonces ya aparece una voluntad desarrollada, hermanos, y aparece la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, hablo humanamente, siempre va a ser generalmente contraria, porque hay diferencia de años, de experiencia, de edad, de muchas cosas, de mucho sufrimiento. Entonces siempre va a haber una confrontación entre la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre. Eso siempre tiene que ser así. Entonces, porque ya el niño desarrolló su propia voluntad, que es contraria generalmente a la voluntad del Padre, porque el Padre ya sufrió y le dice, no hagas esto, hijo, pero el Hijo no ha sufrido. Entonces él no lo entiende, no lo comprende. Y lo mismo pasa aquí. Ya
Adán tiene voluntad propia. Adán y Eva tienen voluntad propia. Y a la voluntad de Dios, para ellos, si bien es cierto a estas alturas, porque no se había entrado a la total deformación, pero ya había entrado el pecado a gobernar. Entonces hermano, ya hay dos voluntades aquí. Y las dos generalmente son contrapuestas. El profeta, hermanos, Isaías nos dice que, bueno, Dios a través del profeta nos dice que la voluntad, o mejor dicho, los pensamientos de Dios, hermanos, son tan elevados que es como, tan elevados como los cielos. Y la voluntad y la forma de ver de los seres humanos es totalmente natural en la tierra. Entonces el Señor dice, a través del profeta, dice que su voluntad, sus pensamientos están tan elevados de los pensamientos de los hombres, así como la tierra, los cielos de la tierra. Entonces hay una diferencia, y eso hay que considerarlo cada día. Entonces hermano, hay una separación aquí, la dignidad de ser creación de Dios se ha perdido, ya hay un abismo por causa de dos voluntades, y ahora, hermanos, simple y sencillamente el Señor se aparece, dice aquí, a la luz del día o al aire del día. Y cuando oyeron la mujer y el hombre, dice en el versículo siempre ahí, hermanos, 8, que dice que cuando el hombre y la mujer escucharon que Jehová Dios andaba ahí a la luz del día o al aire del día, y cuando oyeron la voz del Señor y cuando supieron que Él andaba ahí, dice que salieron corriendo a esconderse. El pecado produce vergüenza en todos los niveles, aún entre ellos dos, porque trataron cada uno de descubrir su desnudez. Entonces, hermano, pero la vergüenza más grande que se vive, que se sufre delante de Dios. Y cosa curiosa, que el Señor, que es esencia de sinceridad, de verdad, hermanos, de camino y de vida, entonces ahora aparece algo que ya no está bien en la vida de Adán y Eva, del hombre. Porque, hermanos, ahora ellos tienen su propia voluntad, y cuando oyen la voz de Jehová, ven su desnudez, sienten una total vergüenza, están conscientes de su problema, pero en vez de salir y enfrentar a la verdad que es Dios, ellos lo que hacen es esconderse entre los árboles del huerto. Cuando el Señor llegaba otras veces, Adán y Eva salían corriendo a recibirlo donde Él lo veía. La Biblia dice que donde está el Señor, la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. ¿Y quién no quiere estar en la bendita presencia de Dios? Pero hay una separación, y es el pecado. Entonces, hermano, aquí cuando el Señor vio, aunque Él ya sabía y sabe todo, pero hermano, literalmente Él empezó a llamar a Adán. Y Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Todos los días cuando vengo sales corriendo a recibirme. Hoy no te veo. ¿Qué te has hecho? ¿Dónde estás? Pero esta es una expresión de misericordia. La Biblia dice: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y es como cuando Dios nos pregunta a usted y a mí: ¿dónde estás tú? Cuando llegamos a la casa fingimos muchas veces, las personas, los hombres, las mujeres. Hay hombres terribles, hermano, vienen de verse con otra mujer, y cuando llegan a la casa llegan o bien molestos o llegan así indiferentes, pero el punto es que llegan fingiendo. Y este es el mayor problema, cuando alguien quiere esconder detrás de una apariencia. Este era el problema, hermanos, por el cual Cristo confrontaba terriblemente a los fariseos, porque ellos en vez de ellos reflejaban una falsa piedad. Y hermano, y aún cuando iban delante de Juan el Bautista,
ponían una cara pero sumamente humilde. Uno cuando ve aquí a los hermanos, uno ni tan siquiera se imagina lo que hay detrás de esa carita inocente. Malos pensamientos, rencores, odios, aborrecimientos, muchas detracciones de la carne. Entonces uno ni tan siquiera se imagina, y uno ve tan bonito al hermano y a las hermanitas con su carita tan de ángel saludando, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Uno no sabe. El problema se hace grave porque literalmente la verdad está ahí para confrontar la condición de Adán y de Eva, pero ellos, en vez de salir a enfrentarse a la verdad, ellos lo que hacen es esconderse. Bueno, primero tejen su delantal para cubrir su desnudez, porque sienten ya vergüenza. La vergüenza es sinónimo de pecado. Y entonces, hermanos, luego cuando ahí están, y luego al rato, a saber en qué momento aparece, oyen que Dios anda por ahí. Y ahora ellos, cuando oyen la voz de la verdad, ellos salen corriendo a esconderse, a fingir. Lo mismo hacían los fariseos, y eso Cristo lo reprochó duramente. Y por eso los fariseos hacían una carita así, y las mejores túnicas, y las ropas más largas, y hermanos, y mire, esos hombres, solo de verlos, se miraban a simple vista como los hombres más santos de todo el mundo. Sin embargo, un día llegaron estos hombres altamente tenidos en santidad por toda la sociedad de ese tiempo. Y llegaron donde Juan y le dijeron: Juan, aquí venimos para que nos bautices. Aquí venimos, Juan, para que nos bautices. Y entonces, hermano Juan, Dios le da sus ojos, le presta sus ojos. ¿Y sabe qué? Y se le queda viendo aquel nudo de hermanos, voy a decir entre comillas, que estaban ahí bien vestiditos, con una carita tan humilde, tan sencilla. Aquí he tenido hermanos que tan humildes, pero en su casa han hasta golpeado a su mujer, han porraciado a su mujer. Entonces, y Juan logra ver. Y lo que ve son serpientes metidas en trajes de apariencia de santidad. Serpientes con cara de humildad. Y les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Cuando la gente que estaba alrededor oyeron eso, no solamente los fariseos fueron confrontados con la verdad, sino la gente que estaba alrededor se quedó asustada viendo y dijeron: ¿y qué es lo que está pasando? A los hombres más santos les están diciendo que son víboras. Bueno, así es la verdad incomoda. Y cuando la verdad te confronta, solo tienes dos opciones: o la rechazas o la recibes. Si la rechazas, sigues viviendo la doble vida. Si la recibes, eso va a penetrar, cambiar, golpear, y va definitivamente a desintegrar toda la falacia que a veces nosotros tenemos. La verdad es la esencia de lo que nos cambia. ¿Saben? Pero estos, cuando salieron a esconderse, y Dios los llamó: ¿dónde estás? Y ahí yo me imagino que el hombre así escondido, y de repente el Señor llegó, agarró el arbusto donde estaba Adán y Eva, los dos escondiditos, y les dijo: ¿y qué a ustedes les pasa? ¿Qué les pasa? Y allí Él le dice, es que oí tu voz, verso 10, en el huerto, oiga, y tuve miedo. Como lo decíamos la última vez, la presencia de Dios que antes les causaba gozo, regocijo, ahora les causa miedo.
tuve miedo. Este es el resultado. Dice que donde no hay amor, donde el que tiene temor, el que tiene miedo, es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en él. Ahora dice que tuve miedo. Este es el resultado de la causa. ¿Y cuál es esta causa? Bueno, porque estaba desnudo. Y esto le ocasionó una acción. Dice, me escondí. Hermano, a través de la historia siempre ha sido el mismo cuadro. Este es el inicio de todo el proceso de la historia humana. A través de los siglos, Dios siempre ha estado llamando al hombre y siempre ha sido lo mismo. El hombre se esconde, Dios lo llama, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sé sincero, habla con sinceridad. ¿Qué haces? Y usted sabe que los que hemos aceptado a Cristo es porque un día la verdad nos confrontó la vida y ninguno de ustedes va a decir que se sintió bien porque le reprocharon en su propia cara o porque usted se dio cuenta. ¿Se acuerda usted de aquel profeta? Era profeta de Dios, 5 capítulos como profeta, y en el 6º dice que él está, por ser sacerdote, está en el templo, hermano, quemando incienso delante del Señor, y luego dice que todo aquel incienso se hizo una gran humazón, hermanos, alrededor, y todo el templo se cubrió de humo. Y sabe qué, y de repente todo oscuro, y en medio de aquella oscurana un gran resplandor, ¡pau!, y apareció ahí la gloria de Dios, el trono de Dios. Y sabe qué, hermanos, se quedaron así, se quedó él así, y todavía quemando incienso. Y de repente vio el trono de Dios y vio, hermanos, seres angelicales que volaban alrededor protegiendo el trono y pegando gritos diciendo santo, santo, santo. Y lo que están diciendo ahí es que todo aquel, o sea, el ser que está ahí es infinitamente santo, y todo aquel que se quiera acercar a él pues tiene que tener la idea clara de que él es santo. O sea, no se va a acercar a alguien en otra condición. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Y aquel hombre dice, hermano, que pegó un grito. ¿Y sabe por qué pegó un grito? Porque vio su condición. Y es que cuando vemos la gloria de Dios, la santidad de Dios, y nos vemos, es como que veamos, es la verdad de un espejo, la santidad eterna de Dios, y luego se vio el profeta a sí mismo. ¿Y sabe qué? Ni cuenta se había dado él. Pero dice, ay de mí que soy hombre muerto. Solo póngase a pensar en eso. En Isaías capítulo 6, si me acompañan, por favor, hermanos. Isaías capítulo 6 dice así. Oiga lo que dijo este hombre. Dice, verso 5. Entonces dije, ay de mí. Esta es una expresión, un grito de angustia, de zozobra, un grito de pavor. Dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Y oiga, hermano, inmundo de labios. La santidad de Dios lo confrontó, la verdad de Dios lo confrontó, y ahorita este hombre se da cuenta de esto. Dice, siendo hombre inmundo de labios. Es que todos necesitamos una experiencia con la verdad, una experiencia para tener nuestra propia forma de vernos a nosotros mismos. Es posible que tú no seas tan elevado, tan santo, tan espiritual, así como usted y yo pensamos. Cuando nos confrontamos con la verdad de Dios, nos damos cuenta de la realidad que nosotros vivimos. Dice, ay de mí que soy hombre muerto, o que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Solo póngase a pensar. Esta es la verdad.
Y la verdad nos permite vernos como un espejo a nosotros mismos. Hay gente que se engaña bajo sus propias condiciones, bajo sus propias ideas, bajo su propio juicio. Acuerde que si usted se deja guiar por su propio juicio, usted es un necio. Porque lo que tiene que guiar su vida no son sus juicios, es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, es su palabra, no es su juicio. Porque aquellas personas que se dejan guiar por su propio juicio son literalmente personas necias, tercas. Los necios no se dejan guiar por la palabra de Dios. Ahora, la palabra es la verdad. Hermano, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y esta es una expresión de misericordia que Dios ha utilizado a través de los siglos. Una de las peores cosas que el ser humano tiene es que su corazón es perverso. La perversión está dentro de la naturaleza de los seres humanos, pero hay un problema todavía mayor. También la Biblia dice que no solamente es perverso, sino que es engañoso. Y ahí hay un problema todavía más grave, porque la perversidad, hermanos, está representada en la maldad de la vida de los hombres. Pero el problema es que esa maldad se engaña, o sea, esa maldad se cubre de una falsa piedad. Y es por eso que la religión tiene tanto eco, hermano, y tanta eficacia, y por eso es que a la gente le gustan los ámbitos religiosos, porque de alguna manera esos ámbitos representan para ellos como una excusa para esconder su desnudez por no querer confrontarse con la verdad. Usted sabe, a la gente, inclusive evangélicos, les gusta ser cristiano, aman a Dios, pero de antemano dicen, hermano, yo amo a Dios, pero no me gusta que nadie se meta en mi vida, pero no me gusta. Y la gente se da hasta el lujo de andar buscando colores y sabores de iglesia. Se dan el lujo de andar buscando donde la comezón de oír. Ahora, pero recuerde una cosa, la verdad es absoluta, la verdad es de Dios, y la verdad, y lo único que puede cambiar su interior es la confrontación con la verdad. Dios trabaja con esta herramienta fundamental. Siempre vamos a tener que ser confrontados estrictamente ante la verdad. ¿Se acuerda de lo que les mencionaba la vez pasada? ¿Se acuerda? Cuando a David se le dijo, tú eres ese hombre pecador y malo. Mire, ahí David, hubiera sido cualquier hermano soberbio de la iglesia, y siendo rey, Dios guarde, hermano, Dios guarde que alguno de estos hermanos que están viendo este video fueran rey de este país y que tuvieran poder absoluto, y que de repente, hermano, alguien se atreviera a decirle, mire varón, usted es pecador. No, hombre, le vuelan la cabeza de un solo. Pero ¿sabe cuál es la actitud del corazón de David? Ante el profeta de Dios, el profeta le dice, tú eres un pecador, le robaste, hermano, y que le estén diciendo en la propia cara la verdad a uno, eso duele. Le robaste la mujer a Urías, y ahí no hay tales de decirle ni suave, no hay forma de que David pueda excusarse, sino que de un solo viene la verdad de Dios a través del profeta. Le robaste la mujer a Urías, David. Eres un ladrón. Has violado los 10 mandamientos. Has dañado la integridad de la familia. Has perjudicado al reino. Por tu causa Israel ya no tendrá más conquistas. Y todo eso. Y sabe, hermano, mira, así legalmente, la verdad ofende, pero la verdad siempre es la verdad. Y David, en vez de levantarse enojado, él es el rey, mis hermanos, él es el rey.
Y él si hubiera dicho, agarren a este profeta y van a volarle la cabeza, se la van a volar. Pero el corazón de David, cuando es confrontado con la verdad, él no hace lo que hizo Adán, que se fue a esconder detrás de los matorrales. No, David lo que hace es, se tira al suelo a chillar como un niño, a chillar amargamente. Y ojalá que nosotros como pueblo de Dios entendiéramos que cuando Dios nos habla, cuando Dios te habla, no es ocasión o casualidad que estés viendo esta prédica, es que Dios te está hablando. Y cuando Dios nos habla, el Señor lo que esperaría es que nosotros agacháramos la cabeza, nos tiráramos al piso a chillar y dijéramos, es cierto. Que viniera el profeta de Dios y dijera, eres un pecador, finges, pero eres un pecador. Y que uno tuviera el corazón de agachar la cabeza y decir, es cierto. Porque la verdad siempre es la verdad. Hermano, a través de los siglos, Dios siempre ha estado llamando al hombre. Como dice, mis hermanos, dice, venid pronto y estemos a cuenta. Pero estar a cuenta significa que tienes una deuda. Y el Señor te dice, vaya, arreglemos cuentas pues. Pero cuando Él está arreglando cuentas, no, pero es que mira, Señor, esto lo hice porque la hermana aquella. Y cuando, hermano, usted le esté, la hermanita que tiene problemas con la otra hermana, dice, Señor, pero es que esta hermana, ¿cómo es? Es que cuando eres confrontado, mire, los sentimientos de aborrecimiento, de odio, de menosprecio. Hay hermanitas que hasta, hermanos, hasta son así. Mire, triste, ¿no? Triste, pero esa es la realidad de la iglesia evangélica de hoy en día. Y cuando se predica y se habla, o hay hermanitas que les gusta que hablan más de la cuenta, y cuando se les habla y se les dice, hermana, mire, por favor, usted ha andado hablando esto y esto, lo que la gente hace es justificarse y dice, no, yo no dije, yo no quise, así lo entendieron, no, así lo dijo, pero ahora se está justificando, porque a nadie le gusta ser confrontado con la verdad, pero esa es la clave, hermano, para ser levantado. Cuando es la misma voz de Dios a través de los siglos. ¿Dónde estás tú? Después que aquel viene de matar a su hermano Abel, el Señor se le aparece y le dice, ¿dónde está tu hermano? Pero Caín no logra ver que ese es el llamado de misericordia de Dios. Hermano, yo no sé qué hubiera pasado, pero se le está diciendo la verdad. O sea, que saque. Pero él se queda, no, ¿y acaso soy yo guarda de mi hermano? Esa es justificación. Tú no puedes aborrecer a nadie, no puedes guardar rencor contra nadie, tú no puedes estar aborreciendo ni menospreciando a ningún hermano ni a nadie. Tú no tienes que hacer, hermanos, grupos en la iglesia, que yo le hablo a este hermano, pero aquella no, cuidado. Porque cuando eres confrontado con la verdad, debemos de estar a cuentas. Yo les decía que Satanás es el acusador, y el acusador de los hermanos de día y de noche. Y ¿sabes qué? Bien curioso, porque Satanás, para acusarte generalmente, dice la verdad. Él es el engañador y él tiene hasta el engaño, lo tiene registrado con copyright, no sé cómo se llama. Él es el engañador, pero cuando nos acusa como pueblo de Dios delante del Señor, como a Dios no le puede mentir, generalmente le dice la verdad. Le dice la verdad. Y dice, ya ves, Señor, y mira. Y este hermanito que antes hasta gritaba y cómo levantaba la mano cuando estaban en la iglesia, y hoy que hay pandemia y no están haciendo culto, ya anda haciendo otras cosas.
Ya está en el Facebook, anda subiendo fotos desnudos. ¿Sabe? El corazón de mucho pueblo ha sido probado, hermano, hoy, en este tiempo. De hecho, hermanos, estábamos considerando la asistencia, inclusive hermanos de otras iglesias se conectan a ver estas prédicas, pero nuestros hermanos de la iglesia, eso hablábamos con el hermano Sergio, me comentaba, es increíble que nuestros propios hermanos de la iglesia local menosprecian la palabra, no tienen en cuenta las predicaciones. Es increíble, porque este es un tiempo de prueba donde el Señor está probando el corazón de muchas familias y de muchas personas. Y el llamado siempre es el mismo, porque aquí es donde reluce lo que realmente nosotros somos. Hermano, antes de la cuarentena yo era cristiano. ¿Y sabe qué? Ahorita ya va pasando este asunto, esperamos en Dios, y ¿sabe qué? Todavía soy cristiano. A mí no me tienen que mover estas cosas, ni a usted. A usted no tiene que moverlo si aquella hermana se portó mal con usted y que por eso ahora usted ya le guarda rencor o ya le va o le tira indirectas en el WhatsApp o le tira indirectas en el Facebook. Esas son cosas naturales y son pecado, hermano, es pecado. Usted no puede andar haciendo esas cosas. Y por favor le voy a dar un consejo, hermano. Mire, no ande nadie metiendo criterios, problemas, situaciones, reflejándolas ahí ponen en el Estado, me estoy muriendo, Estado, estoy desgraciado, Estado, estoy enojado. No, hombre, tengamos carácter de hijos de Dios, hermano, como debe de ser. La verdad es Dios y Dios quiere que su pueblo ande en la verdad. ¿Entiende? Mire, lo que antes fuimos, tenemos que serlo hoy. Me refiero en los caminos de Dios, con sinceridad. Si usted levantaba las manos aquí, ¿por qué está pensando en dejar de congregarse? Le pregunto. Si usted era servidor aquí, ¿por qué está dejando de servir? Ya está, algunos ya están haciendo líneas, dice, ya, como no servimos este año, el otro año, no, cálmese, tranquilo. Claro, hay algunas cosas que a veces... Y yo le agradezco a algunos hermanos que son sinceros, hermano, por esto y esto tengo que dejar de servir. No, gloria a Dios, ¿entiende? Pero el ser confrontados con la verdad es la esencia, es el llamado de Dios para ponernos a cuenta. Mis amados, la verdad te va a hacer libre. Les amo mucho en el amor de Dios. Oye, hermanos, siempre adelante, esfuércense, salgamos airosos, salgamos bien después de toda esta prueba, todo el tiempo de esta prueba. Así que esfuércense y sigan adelante, que Dios les bendiga, les amamos mucho en el amor de Cristo. Bendiciones a todos. Bendito sea el Señor, hosana al Rey de Reyes, canta con júbilo. Hosana al Altísimo, Hosana